cuáles son las complicaciones más frecuentes, cómo prevenirlas y cómo solucionarlas. Y en una segunda instancia, Fernanda va a hablar de un plan de entrenamiento familiar o de cuidadores para, para padres con chicos con traqueostomía, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero, como todos sabemos, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que se va a utilizar para mantener una vida aérea estable y segura, ¿sí? Y en este sentido lo que va a permitir es una comunicación directa entre la tráquea y las vías respiratorias inferiores con el exterior. ¿Cómo se va a realizar esto? Mediante una incisión, ¿sí? Que va a estar ubicada aproximadamente entre el segundo, tercero, a veces cuarto anillo traqueal, ¿sí? En un espacio triangular en que vamos a tener el cartílago ubicoides por arriba, la horquilla supraesternal por abajo y hacia ambos lados el borde anterior del eco. Resulta interesante ver un poco hacia atrás en cuál es la historia de este procedimiento. La realidad es que es uno de los procedimientos más antiguos, incluso hay papiros egipcios que ilustran, ¿sí? Figuras con personas, pacientes traqueostomizados. La realidad es que luego tuvo un empuje importante hacia los años 1500 en relación todos ellos con procedimientos, ¿sí? Agudos, ante una emergencia, ante una obstrucción aguda y severa de la vía aérea superior. Luego tiene otro gran empujón, ¿sí? Hacia los años 1800 en relación a la epidemia de la difteria. Ustedes saben que la difteria era una enfermedad complicada en la que se crea una pseudomembrana en la vía aérea superior y con esto se complicaba, había una inflamación traqueal tal que muchas veces resultaba sofocante, en la cual la única posibilidad era crear una traqueostomía. Incluso hay documentos, ¿sí? De niños traqueostomizados con difteria. Pero en realidad la estandarización de la técnica tiene poco más de 100 años, ¿sí? Se realizó en el año 1909, un tal Chevalier Jackson, y él más que nada lo que hizo hincapié es en toda la asepsia, el cuidado peri y posoperatorio, y con eso logró claramente una disminución de la muerte y mortalidad que este procedimiento traía aparejado. Entonces, básicamente lo que vemos en su historial es una evolución desde indicaciones imprecisas y elevada muerte y mortalidad hacia cada vez indicaciones más precisas y escasas complicaciones. Justamente referida a las indicaciones, lo que vamos a ver en pediatría es que básicamente son tres grandes grupos de indicaciones, ¿sí? La primera de ellas, y quizás la más clara, tiene que ver con obstrucción, ¿sí? De la vía aérea, obstrucción grave de la vía aérea. Y en este caso puede ser congénita, ¿sí? en aquellos niños que tienen alteraciones craneofaciales, parálisis recurrencial o hemangiomas importantes, o adquiridas, y en general esto tiene que ver con aquellos niños, ¿sí? Que tuvieron previamente una vía aérea artificial y a consecuencia de esto desarrollaron granuloma traqueal o estenosis subglótica. Entonces en este caso es como una indicación bastante clara. Otra de las indicaciones bastante discutible, digo discutible en cuanto a los tiempos, tiene que ver con la ventilación mecánica prolongada. ¿Y por qué digo discutible? La realidad es que si vamos a la definición de ventilación mecánica prolongada como aquella, ¿sí? En la cual se requiere presión positiva durante 21 días en forma consecutiva, al menos 6 horas diarias, ya resulta difícil desde este punto de vista definir qué es intubación orotraqueal prolongada en pediatría. No sé si ustedes tienen experiencia o trabajan con chicos, pero la realidad es que todos vemos a diario que hay niños, sobre todo los más pequeños, que están ventilados, ¿sí? Con un tubo orotraqueal durante semanas, incluso meses, sin desarrollar alteraciones laringeas significativas. Y esto es tanto más así cuanto más pequeño es el niño, ¿sí? Y esto es debido a que los cartílagos son mucho más flexibles, distensibles, complacientes y toleran la presencia de un tubo sin desarrollar una lesión importante. Por otra parte, pensemos, impactar con una traqueostomía en un complejo laringotraqueal en crecimiento claramente va a traer consecuencias a largo plazo mucho más importantes, ¿sí? Que en un complejo traqueal ya formado. Incluso los niños más grandes, cuyos cartílagos ya son más rígidos, más firmes, son más vulnerables y por ahí sí no son tan complacientes como los niños en cuanto a los tiempos. En este punto entonces resulta quizás difícil definir cuál es el momento oportuno para realizar una traqueostomía. Ahora un ratito les voy a contar cuál es la experiencia en mi hospital respecto a el momento, ¿sí? De
pensar una traqueostomía en niños que requieren ventilación mecánica prolongada. Y la tercera indicación tiene que ver con aquellos niños, ¿sí?, con enfermedades de base, tipo neuromuscular o alteraciones importantes del sistema nervioso central, en los cuales está en jaque la protección de la vía aérea, ¿sí?, o algunas habilidades vitales como la deglución, tos efectiva o reflejos protectores de la vía aérea. Fíjense, este paciente, ¿sí?, es una niña que ingresa con un diagnóstico lactante hipotónico. Fíjense la postura que tiene, ni puede hacer oclusión, ¿sí?, de la boca. Esta chica se terminó traqueostomizando precozmente, luego se confirmó el diagnóstico de una miopatía hemalínica, y entonces en estos casos, ¿sí?, en los que uno puede prever por la enfermedad de base que va a requerir asistencia ventilatoria prolongada, quizás sí decidir una traqueostomía precoz un poco baja la morbilidad que todo esto lleva implícito. Así que estas son, ¿sí?, las tres primordiales indicaciones, ¿sí?, de traqueostomía en un niño. Bueno, esto todos lo conocemos, vamos a algunas particularidades de su uso en pediatría. Fíjense que mayormente, ¿sí?, las cánulas son tubos de simple cánula, ¿sí? Esto es así, ¿sí?, a diferencia de los adultos que tienen una cánula interna, una cánula externa, obviamente por el diámetro, ¿sí?, que esta cánula tiene, y que sería imposible introducir una cánula interna dentro de una externa, ¿sí? Referida a los diámetros, esto es igual, ¿sí?, en las aletas de la cánula vamos a encontrar el ID o diámetro interno y el OD o diámetro externo. El que define el tamaño de la cánula siempre es el diámetro interno, ¿sí? Y respecto al diámetro externo, este no debería sobrepasar los 2/3 del diámetro de la cánula, de la tráquea, perdón. Respecto a la curvatura, esto es importante, lo vamos a ver, que si no en base a eso pueden surgir algunas complicaciones. Debe estar bien centrada en la tráquea y debemos observar, ¿sí?, que el extremo distal de la misma no esté dirigido ni hacia anterior ni hacia posterior. Lo mismo que esto está muy relacionado con que la longitud sea la adecuada, y esta es que sobrepase 2 centímetros el ostoma y esté 1 o 2 centímetros por encima de la carina. Más allá de que hay algunas cánulas que por algún motivo especial uno quiere que sean más largas porque por ahí tiene que bypassear alguna situación como una malasia o algún granuloma o alguna cuestión. Bueno, vamos ahora sí a las emergencias relacionadas con la traqueostomía. En general, todas las publicaciones las dividen en precoz o tardía, obviamente de acuerdo a cuándo se presentan respecto de la cirugía. Fíjense esto qué notable. Del 5 al 49% de los niños van a tener algún tipo de complicación aguda respecto de la traqueostomía siempre, ¿no? O sea, casi la mitad de los niños. Y del 24 al 100% de los chicos, o sea, virtualmente todos los niños van a tener algún tipo de complicación tardía. Y este dato, que no es menor, ¿sí?, son los eventos de muerte relacionados con traqueostomía oscilan entre un 0.5 a un 6%. Entonces, la realidad es que es un desafío estar en todo el equipo de salud de entrenado y entrenar, ¿sí?, ya que la realidad es que este tipo de niños con traqueostomía lo vemos tanto en unidades de cuidados intensivos como en salas de internación, incluso en domicilio. Entonces hay que entrenar a aquellos adultos a cargo en poder, ¿sí?, estar atentos a este tipo de cuestiones. Vamos a ir viendo una a una cuáles son las complicaciones más frecuentes, pensar un poco cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenirlas y obviamente cuáles son los signos o los tips que tenemos para ir solucionando cada uno de ellos. Bueno, la obstrucción de la cánula es una de las más comunes, una de las complicaciones más comunes, no por esa la más sencilla, ¿sí? La realidad es que si no se resuelve en tiempo y en forma, está claro que las consecuencias van a ser nefastas. Es una complicación que puede ocurrir tanto precozmente como en forma tardía, en general asociada a un coágulo, un tapón mucoso o incluso un cuerpo extraño. Y los signos de alerta que tenemos, ¿sí?, para pensar en que la cánula está obstruida es que el niño comienza súbitamente con dificultad respiratoria. Y esto es un poco la diferencia de quizás una intercurrencia respiratoria, en que el niño va evolucionando tórpidamente en forma así evolucionada en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una obstrucción de la cánula, el niño desarrolla una dificultad súbita. Al bolseo lo que vamos a notar es que hay una limitación de la expulsión torácica, hay mayor resistencia a la ventilación,
Por otra parte, la auscultación vamos a encontrar murmullo vesicular ausente o muy débil en forma bilateral. El niño va a estar cianótico con uso de músculos accesorios. Y si tenemos posibilidad de monitorear la C2 expirada, obviamente no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a colocar al niño en esta posición, que siempre es aquella que nos permite, ¿sí?, manipular y manejar mejor la vía aérea. Y en esta posición, lo que vamos a hacer es instilar y aspirar las secreciones con movimientos giratorios, teniendo en cuenta que el extremo de la sonda no debe sobrepasar, sino medio centímetro la longitud de la cánula, ¿sí? Pensemos una cuestión, lo que se obstruye es la cánula, ¿sí? Entonces, si la realidad es que entramos con la sonda y seguimos entrando profundamente, en realidad no vamos a solucionar nuestro problema, el paciente se va a lesionar la mucosa traqueal, va a empezar a sangrar, entonces, además de no solucionar, vamos a estar entorpeciendo. Entonces, recordar, sí, pasamos la sonda de aspiración, pero solo vamos a sobrepasar medio centímetro de la longitud de la cánula. Si la dificultad respiratoria no mejora, ¿sí?, lo que debemos preguntarnos, si es que lo sabemos, o preguntarle al adulto a cargo, es cuándo fue la fecha de la traqueostomía, ¿sí? Y por qué es un tema importante. En general, las diferentes publicaciones oscilan de 3 a 5 a 7 días como los tiempos biológicos, ¿sí?, en que se realiza la tunelización del trayecto traqueocutáneo, ¿sí? Entonces, si estamos lejos de este tiempo, o sea, alejado dentro de la primera semana postoperatoria, siempre en nuestra posición, ¿sí?, verificamos el tamaño de la cánula, el ID en las aletas y procedemos a realizar el cambio de cánula. Siempre conviene tener al lado una cánula medio punto menor en caso de tener dificultades para recanular al paciente. Ahora, si estamos dentro de la primera semana postquirúrgica, en la que puede ser particularmente difícil recanular al paciente, o estamos frente a un niño que sabemos que tiene una vía aérea dificultosa, ¿sí?, la realidad es que es mucho más fácil generar una falsa vía e ingresar la cánula en tejidos paratraqueales con las consecuencias que esto trae aparejadas, como hemorragia, neumotores de atención, etc. Entonces, tenemos algunas cuestiones, ¿sí?, que tenemos que saber que contamos con ellas en caso de, como decíamos, que estemos dentro de la primera semana postquirúrgica o que estemos frente a un niño con vía aérea dificultosa. ¿Qué son? Primero, la utilización del obturador. La realidad es que no todas las marcas de cánula vienen con este dispositivo, pero bueno, aquellas que sí vienen, ¿sí?, como la Gila, por ejemplo, este obturador hace las bases de mandril, con lo cual, ¿sí?, colocado dentro de la cánula, facilita la recanulación, ¿sí?, la reinserción de la cánula, ya que, ¿sí?, hace las veces de guía. Así que esta es una de las opciones. Otra de las opciones es utilizar una sonda como guía para mantener la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos una sonda de aspiración, le cortamos el conector, la introducimos dentro de la cánula que queremos cambiar, o sea, dentro de la vía aérea, retiramos la cánula que suponemos obstruida y manteniendo la sonda en la vía aérea, sí, nos va a mantener entonces el camino hacia la tráquea, introducimos la nueva cánula y ahí en ese momento obviamente retiramos la sonda, ¿sí? Esto entonces tiene la ventaja que nos va a guiar, ¿sí?, siempre el camino hacia la tráquea. Una cuestión a tener en cuenta cuando tenemos la sonda, ¿sí?, dentro de la tráquea es no introducirla mucho, porque esto va a generar obviamente un reflejo tusígeno que si es muy fuerte va a salir disparada la sonda y con eso perdimos nuestra guía hacia la tráquea. Una tercera opción, digamos como complejizando un poco el asunto, es pensar en tener, lo cual deberíamos hacer siempre, ¿sí?, un tubo endotraqueal del mismo tamaño de la cánula. Fíjense una cosa, el extremo distal de la cánula es redondeado, el extremo distal del tubo, no sé si se llega a ver, es biselado. Siempre es más fácil, si es más simple, introducir un tubo que termina en bisel que uno que termina redondeado. Entonces, como una tercera opción, siempre tener cerca un tubo endotraqueal y obviamente tener la precaución de también introducirlo la longitud, sí, similar a la cánula, si no obviamente se va a ir hacia bronquiofuente derecho.
Y por último, si no logramos recanular al paciente con ningún dispositivo, lo que deberíamos hacer es tapar el ostoma con una gasa y proceder a bolsearlo con una mascarilla. Obviamente, siempre teniendo en cuenta que no estemos frente a un caso, ¿sí?, de obstrucción total de la vía aérea. En este caso, tapar el ostoma y bolsearlo con una mascarilla, obviamente no es lo mismo que nada, ¿sí?, por esta obstrucción que tiene en la vía aérea, con lo cual, en caso de llegar a esta situación, confirmar antes que no se trate de una obstrucción total de la vía aérea superior. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, otra de las complicaciones también bastante frecuentes tiene que ver con la decanulación accidental, ¿sí? Fíjense lo que dice este artículo, ¿sí?, que la decanulación accidental y la obstrucción de cánula, ¿sí?, son las causas mayores, las principales causas de muerte relacionada con traqueostomía, ¿sí? Así que también es una de las complicaciones frecuentes y que si no es resuelta en tiempo y en forma, los resultados no son buenos. Y esto particularmente así en niños alertas, ¿sí?, que tienen la movilidad conservada de los miembros superiores, que son chiquitos y uno no les puede explicar que no se quiere arrancar todo, ¿sí? Y en general las condiciones que se asocian a la decanulación accidental tienen que ver juntamente con esto, ¿sí?, con la movilidad conservada o bastante móvil de los miembros superiores, con la que haya abundantes secreciones, fundamentalmente con la inadecuada fijación de la cánula, con los cambios, ¿sí?, en el decúbito, en el proceso de vestimenta. Y también en relación a esto, los factores a tener en cuenta en la decanulación tienen que ver con que es más frecuente en lactantes y niños pequeños, y esto también se da por la morfología del cuello, así que al ser corto y grueso genera más facilidad a la decanulación accidental. Por otra parte, como dijimos recién, está muy relacionada con la mala fijación y tensión de las cintas. En general nosotros siempre les enseñamos que un solo dedo, en general les enseñamos que sea el dedo meñique, es el que ingrese entre el lazo y el cuello. Obviamente, si lo tensamos más, vamos a impedir o obstaculizar el retorno venoso yugular. Si lo dejamos más flojo, va a tener más posibilidades de decanularse. Así que esto es sumamente importante de hacerlo periódicamente. Por otra parte, y esto es un tema bastante complicado, sobre todo en los hospitales públicos, ¿sí?, la realidad es que no está recomendado usar cintas como los barbijos. Muchas veces, por no tener el dispositivo correcto, lo que hacemos es el barbijo, la parte del barbijo lo usamos para atrás y las dos cintitas vienen para adelante y se atan en las aletas. La realidad es que ustedes habrán visto que uno tironea un poquito de la cintita del barbijo y se salió, con lo cual si el chico tira un poco, la cánula queda suelta. Por otra parte, es medio conflictivo en los niños también las que se abrochan tipo abrojo, porque también, si el chico tiene habilidad de los miembros superiores, hace así y voló la cánula. Nosotros lo que recomendamos en el hospital es que los padres pueden comprar cinta hilera, que es algo barato en cualquier mercería, lo cosen y eso no se deshilacha y la verdad es que no se descose, así que esta es una opción para las cánulas que no vienen ya con sus propias cintitas. Y por último, importante, ¿sí?, al recanular, nunca forzar la entrada de la cánula, ¿sí?, por el peligro de generar una falsa vía y con esto escape de aire, ya sea el tejido celular subcutáneo, ¿sí?, neumomediastino o neumotórax. Justamente, ¿sí?, respecto a generar una falsa vía, otra de las complicaciones tiene que ver justamente con esto, con generar una falsa vía o que una cánula correctamente colocada se desplace y quede mal alojada. Fíjense este esquema. Esto más clarita es la luz traqueal, ¿sí?, que es el ostoma traqueal. Y esto es el tejido celular subcutáneo con el ostoma cutáneo, ¿sí? Si lo miran acá, este es el ostoma traqueal, el clarito, y esto el cutáneo, ¿sí? Esta falsa vía se genera muchas veces cuando están desalineados ambos ostomas, de tal manera que si ingresamos por acá, ¿sí?, y forzamos, lo que va a suceder es que la cánula quede alojado en este espacio pretraqueal, ¿sí? Esto que está atrás es la luz traqueal y fíjense que la cánula queda alojada en un espacio pretraqueal, por delante de la tráquea, ¿sí? Muchas otras veces lo que sucede es que queda paratraqueal, ¿sí? O más rara vez, ¿sí?, esto es bastante más difícil, que se vaya hacia atrás, perfore la pared traqueal posterior y se vaya hacia el esófago. ¿Qué indicios tenemos, ¿sí?, de que se ha generado una falsa vía?
Primero, obviamente, dificultad de introducir la cánula. ¿Sí? Ya hay algo que, cuando canulamos al niño, ya hay algo que nos tiene que hacer ruido, que no está bien. Por otra parte, obviamente, el niño respira mal y, importante, puede fonar con la cánula destapada. ¿Sí? Por otra parte, el niño siente dolor, ¿sí? Por la creación de una falsa vía que implicó lesión de tejidos. Por otra parte, cuando lo queremos aspirar, vamos a tener dificultad para introducir la sonda. Y el escape de aire que comentábamos recién, ya sea tejido solar subcutáneo o neumotórax, y el correspondiente sangrado por la lesión de los tejidos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, obviamente siempre colocando al niño en esta posición, retiramos la cánula y recanulamos, ¿sí? Evitando forzar. ¿Cuáles son los factores predisponentes a que esto ocurra? Son algunos, ¿sí? Uno de ellos es que la cánula tenga el largo inadecuado, ¿sí? Como dijimos hace un ratito, recuerden que las cánulas tienen distintos largos, ¿sí? Algunas pediatrías que son más largas. Cuando es más corta, obviamente tiene más posibilidades de canularse, ¿sí? Y eventualmente correr si crea una falsa vía. Por otra parte, cuando es demasiado larga, lo que va a ocurrir es que vaya a bronquiofuente derecho. El edema postquirúrgico y la excesiva adiposidad del cuello también, sí, son elementos que debemos pensar que hacen más fácil que el niño se decanule. Y por último, como ya dijimos, sí, debemos verificar diariamente la plastificación de la cánula, que básicamente termina siendo generalmente la variable principal, ¿sí? Para que la cánula se vaya de su lugar de origen. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Sangrado. Esta es otra de las complicaciones bastante frecuentes, bastante variable en cuanto a las causas, ¿sí? La realidad es que son muchas las causas por las que un paciente puede sangrar, y en este sentido es importante valorar la calidad y la cantidad de sangrado, ya que eso nos puede dar la pauta, ¿sí? De cuál fue el motivo, ya que puede ser desde uno muy simple hasta uno, le diría, potencialmente mortal, por no decir mortal. No es lo mismo, ¿sí? Una secreción mucohemática rosada que cuando sale sangre roja, brillante y pulsátil, ¿sí? Que ahora vamos a ver en cada caso. Una de las, digamos, referidas al postoperatorio inmediato tiene que ver con lesiones inadvertidas durante el acto quirúrgico. En general esto sucede cuando se lesiona inadvertidamente el istmo tiroideo o las venas yugulares anteriores. Siempre es habitual que el postquirúrgico inmediato haya cierto grado de sangrado, es totalmente esperable, pero la realidad es que si uno ve que esta es persistente, ¿sí? De sangre roja persistente, debería hacernos pensar que algo más ocurrió y en ese caso avisar al cirujano para que, bueno, revise un poco cómo viene el tema. Otra de las cuestiones que vinculadas al sangrado tiene que ver con niños con enfermedades respiratorias crónicas. Ustedes saben que al tener una cánula de traqueostomía se saltea la vía aérea superior y con esto las funciones que esta tiene, ¿sí? Con lo cual el aire, ¿cómo va a entrar? Frío, seco y sucio, ¿sí? Justamente porque está salteada la función de modificación, calentamiento y filtro de la vía aérea superior. Entonces, es frecuente en niños con enfermedades respiratorias crónicas, en algún acceso de tos o más con este aire que está entrando, estas características, que haya cierto tipo de sangrado, ¿sí? Después Fernanda va a hablar un poquito qué hacer en estos casos. Bueno, esta la realidad es que es una de las causas más frecuentes de sangrado y tiene que ver con las aspiraciones con altas presiones y con ingresos más allá de la longitud de la cánula. La realidad es que la recomendación es que todos deberíamos tener al momento de aspirar un manómetro, ¿sí? En el cual poder cotejar, según sea un neonato, un niño o un adolescente, cuál es la presión negativa que se va a utilizar para aspirar las secreciones, ¿sí? Porque si sobrepasamos estos milímetros de mercurio, lo más probable es que lesionemos, ¿sí? La mucosa y por ende generemos un sangrado. Eso relacionado a las presiones que se utilizan para aspirar. Y respecto al ingreso de la sonda, más allá de la longitud de la cánula, bueno, esto ya lo estuvimos charlando, la realidad es que no deberíamos sobrepasar más allá de medio centímetro el extremo distal. Ese medio centímetro nos va a permitir asegurarnos la permeabilidad del extremo distal de la cánula, pero estar seguros de que no vamos a lesionar la mucosa de la cánula.
Y por último, bueno, esto ya lo hablamos hace un ratito, obviamente la creación de una falsa vía va a ser también otra de las causas que nos va a generar un sangrado. ¿Qué otros motivos tenemos que generen sangrado? Bueno, otros son los granulomas, ¿sí? Uno tiene que ver con un granuloma periostomal, ¿sí? Son bastante frecuentes, ¿sí? Son mamelones rojizos que proliferan, crecen muy rápidamente y son muy sangrantes. La realidad es que estos se ubican realmente en la zona de la cánula rosa, ¿sí? con la piel, y nos traen algunos inconvenientes prácticos, que son, como les decía, son muy sangrantes. Entonces, en general, en los cambios de cánula, ¿sí? sobre todo en las cánulas con varón, cuando queremos retirar la cánula con el varón y al pasar por el sector donde está el granuloma, genera un sangrado importante, ¿sí? que, digamos, incomoda un poco la situación, ¿sí? dificulta un poco luego, con ese ambiente, digamos, de sangrado, recanular la nueva cánula, ¿sí? la cánula la que vamos a cambiar. Y por otra parte, si esto sigue creciendo, ¿sí? indefinidamente, en definitiva lo que va a hacer es crear un estrechamiento del ostoma, que por otra parte también va a dificultar los cambios, ¿sí? Así que, dado por el sangrado o por el estrechamiento que genera el ostoma, dificulta bastante los sangrados. Esto en realidad se soluciona bastante fácilmente topicando con nitrato de plato. Así que bueno, en cuanto vean estas situaciones, topicar para evitar más que nada complicaciones para el cambio. Y otros lugares donde se pueden alojar los granulomas son por debajo de los estomas, en la tráquea en sí misma, y están relacionados básicamente con estas dos cuestiones. Una con un balón hiperinsuflado y otro con el extremo distal de la cánula, que no está centrado como debería estar. Respecto al balón hiperinsuflado, bueno, acá es un elemento que ya todos conocemos, ¿sí? que la presión del balón no debe superar los 20 centímetros de agua, sino lo que estamos haciendo es superar la presión de perfusión capilar de la mucosa traqueal y por ende estamos alterando el flujo sanguíneo traqueal. Entonces, esto debemos protegerlo en las cánulas que tienen balón, porque si no de esta manera lesionamos la mucosa traqueal, esto va cicatrizando con tejido de granulación y por ende entonces llegamos a estos granulomas que luego sangran, ¿sí? Y el otro tema que también debemos tener en cuenta es respecto al extremo distal de la cánula, ¿sí? Si no está centrado, ¿sí? está hacia anterior o hacia posterior, ocurre el mismo mecanismo, lesiona, ¿sí? la pared traqueal anterior o posterior, esta cicatriza con tejido de granulación y estamos entonces frente a un granuloma. Esto, bueno, obviamente se confirma con endoscopía y eventualmente también se tiene que resecar endoscópicamente. Otra de las causas de sangrado, por suerte con incidencia bastante baja, tiene que ver con una fístula tráqueo-arterial. ¿Qué se fistuliza acá? Se fistuliza la tráquea con el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? ¿Por qué digo que menos mal que su incidencia es baja? Porque la realidad es que, digamos, si uno lee las diferentes publicaciones, en muchas coincidencias que tiene prácticamente un 100% de mortalidad. Les cuento, digamos, uno debería estar alerta de que estas cosas pueden suceder, si bien su incidencia es baja, como para al menos poder actuar rápidamente en este sentido. En general se coincide en que la mayoría ocurre aproximadamente al mes de la cirugía. No obstante, puede ocurrir en cualquier otro momento, ¿sí? Y esto, como les decía, de valorar la calidad y la cantidad de sangrado, porque la realidad es que acá vamos a ver sangre pulsátil, roja y brillante, ¿sí? No va a ser rosada ni mucohemática, sino que va a ser, ¿sí? la verdad, un flujo de sangre pulsátil y roja. ¿Cuáles son los mecanismos que más se asocian, ¿sí? en conjunto para que esto suceda? Por una parte, que el extremo distal de la cánula esté hacia anterior, ¿sí? y esto sucede más en los niños que están enopistótonos con hiperextensión de cuello, en los cuales entonces el extremo distal de la cánula queda hacia anterior, ¿sí? Otra de las cosas que influyen también es las traqueotomías que son más bajas, las que están generalmente hechas alrededor del quinto anillo traqueal, que si bien no es lo más frecuente, ocasionalmente suceden. Y por último, obviamente también cuando hay presencia de un balón hiperinsuflado, que entonces va debilitando, ¿sí? las paredes traqueales y con ellas la pared traqueal anterior, ¿sí? hasta que finalmente esto rompe y fistuliza. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, básicamente es una emergencia quirúrgica, ¿sí? Digamos, lo que este chico tiene que hacer es entrar rápidamente al quirófano. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Si el chico tiene una cánula con balón, inflarla, lo que dé, ¿sí? Para que sea de modo compresivo. Si tenemos chance, ¿sí? Si el sangrado lo permite, si tenemos chances, si el chico tiene una cánula sin balón y tenemos chance de cambiarla hacia una con balón, hacerlo y inflar el balón. Aunque una compresión manual y obviamente tomar las precauciones, ¿sí? De un shock hipovolémico hasta que el niño pueda ingresar a quirófano lo más rápidamente posible, ¿sí? Ya que la pérdida de sangre suele ser abundante y grave. Bueno, hay otras complicaciones, ¿sí? Quizás menos frecuentes, las vamos a charlar así un poco rápidamente, tienen que ver con la broncoaspiración, la fístula tráqueo-esofágica y bueno, el escape de aire que un poco ya fuimos hablando. Respecto a la broncoaspiración, bueno, la realidad es que es casi una consecuencia obligada de una traqueostomía, básicamente porque impactar con una cánula, ¿sí? Lo que va a hacer es impedir que todo el complejo laringotraqueal ascienda, ¿sí? Elemento que es fisiológicamente necesario para la dilución. Y si a esto le sumamos que hay una cánula con balón hiperinsuflado y va a estar comprimiendo el esófago, ¿sí? Es como que estas cuestiones se juntan para generar, ¿sí? Cierto tipo de broncoaspiración que siempre está presente. Fíjense lo que es este artículo, ¿sí? Que la mayoría de los casos, ¿sí? De broncoaspiración son silentes, son asintomáticos. Y en realidad entonces un poco los inferimos a partir de historial frecuente de infecciones, presencia de babeos, tos al tragar. Lo que hacemos nosotros es teñimos la lengua del chico con azul de metileno, con algún teñido, y vemos después si encontramos esto, si aspiramos por la cánula de traqueostomía, ¿sí? En general, bueno, las indicaciones cuando sospechamos esto es empezar la comida y obviamente, bueno, dejar al niño semisentado por lo menos media hora después de la alimentación. Bueno, otra de las complicaciones bastante poco frecuentes, pero que también pueden ocurrir, tiene que ver con la fístula traqueoesofágica. En este caso, ¿sí? La pared que se debilita es la posterior, ¿sí? La que va a comunicar entonces la tráquea con el esófago. Y en general, los elementos que se asocian para que esto ocurra son también un balón hiperinsuflado, la presencia de una sonda nasogástrica, y en este caso, las cánulas cortas son las que la punta, el extremo distal de la cánula, queda hacia atrás, queda posterior. Y entonces, ¿qué ocurre? Una lesión, debilitamiento de la pared traqueal posterior hasta que, bueno, finalmente se fistuliza. Lo que vamos a encontrar en estos casos, sí, va a ser aumento de secreciones, aspiración incluso de alimentos por vía traqueal, disnea y, bueno, y distensión gástrica por pasaje de aire a vías digestivas. Y por último, bueno, el escape de aire, ya sea tejido celular subcutáneo, neumomegastirio, neumotórax, que en general es secundaria a otro tipo de complicación, ¿sí? Ya sea intraoperatoria, a la obstrucción total o parcial de la cánula o a la génesis de una falsa vía, ¿sí? Que genera entonces que el aire discurra por algún otro espacio. Bueno, esto es un trabajo, es un artículo que publicamos en el hospital en el año 2012 y en este trabajo lo que hicimos fue hacer un trabajo retrospectivo, ¿sí? Que hicimos. Vimos desde el 1 de junio del 2009 al 31 de marzo del 2012, hicimos una revisión de todos los casos de traqueostomía que tuvimos en nuestra unidad, ¿sí? Que fueron 18 en este tiempo. Y fíjense que esto ocurrió en el 4,4% de los chicos que estuvieron ventilados. Respecto a las edades, bueno, fueron de 7, 10 días hasta 13 años, pero más de la mitad fueron niños menores de 1 año. Respecto, recuerden las 3 causas principales que nombramos como indicaciones, en nuestra unidad el 45% de las traqueostomías fue debidas a enfermedades neurológicas o neuromusculares, el 33% a obstrucción de vía aérea superior, y el 22% a ventilación mecánica prolongada, ¿sí? Eso en nuestra muestra. Fíjense qué interesante esto, y un poco volviendo a lo que hablábamos antes respecto a la dificultad de definir intubación orotraqueal prolongada en pediatría.
La duración promedio de ventilación mecánica previa a la traqueostomía, tomando los 3 grupos, ¿sí? O sea, enfermedades neuromusculares, obstrucción de vía aérea superior y ventilación mecánica prolongada, fue de 23.8 días, ¿sí? Con un rango de 0 a 58. Ahora, en el subgrupo de pacientes con ventilación mecánica prolongada, ¿sí? La duración promedio, ¿sí? De ventilación mecánica previa a la traqueostomía fue casi 50 días, ¿sí? Con un rango de 44 a 58. Esto un poco retomando lo que decíamos al comienzo de la dificultad de definir. Fíjense que esto en la población adulta es impensado, pensar que un chico se traqueostomiza después de estar, o que un adulto, perdón, se traqueostomiza después de estar 50 días ventilado. Bueno, en pediatría los tiempos son muy distintos y en nuestra unidad, si en estos 2 años que miramos, estos fueron los tiempos que manejamos. Respecto a las complicaciones, bueno, por suerte tuvimos pocas, ninguna tuvo ningún desenlace fatal, fueron 3 decanulaciones accidentales, 2 obstrucciones de cánula y un granuloma periostoma. Nosotros, bueno, ahora lo va a hablar Fernanda bien, pero nosotros en el hospital tenemos un plan de entrenamiento familiar con los padres, que bueno, una vez que el chico se traqueostomiza, el primer cambio de cánula lo hacemos nosotros, los kinesiólogos, a la semana postoperatorio, lo hacemos frente a los padres, y luego a partir de eso lo empiezan a hacer una vez cada uno, papá, mamá, si es que existen estos dos, digamos, estas 2 figuras, y los entrenamos siempre en el cuidado y manejo de los tomas, en la aspiración de secreciones y en el cambio de cánula. Ahora igual va a hablar Fernanda bien de eso. Bueno, entonces, resumiendo un poco, consensuando un poco toda esta primera parte, ¿sí? Lo que se ve en general es que los niños sufren 2 a 3 veces más mortalidad relacionada con la traqueostomía, y esto es tanto más así, ¿sí? Es mucho mayor todavía en niños menores de 3 años, y en relación a esto, ¿sí? Es que se requiere una estricta supervisión, una intervención oportuna para evitar secuelas que pueden ser prevenibles, ¿sí? Y entonces poder hacer que estos chicos tengan una vida lo más normal posible. Fíjense para concluir. Esta es una foto de niños traqueostomizados. Esta foto fue sacada a fines de los años 1800, 1890, principios de 1900, en Navidad. En ese momento los chicos con traqueostomía vivían en el hospital, más que nada por el pobre manejo de la traqueostomía que había y las escasas posibilidades de manejar las complicaciones que podían surgir. Bueno, la realidad es que los tiempos han cambiado mucho, así que bueno, el desafío es que todos nosotros kinesiólogos podamos estar entrenados en poder conocer, ¿sí? Y poder manejar cada una de las complicaciones y entrenar fundamentalmente a los cuidadores de estos niños, los responsables de estos niños, para que, como decíamos hace un ratito, bueno, puedan tener una vida lo más normal posible. Bueno, eso es todo. Gracias. Mi nombre es Fernanda. Un poquito les cuento dónde me desempeño yo para que entiendan un poco de qué viene la charla. Yo soy kinesióloga del Hospital Garrahan, como sabrán es bastante grande, es un monstruo bastante grande, entonces nuestra cantidad de pacientes es un montón. Yo me desempeño en una sala que nosotros la llamamos SIM, son salas de cuidados intensivos moderados. La sala donde yo trabajo todos los días es la sala donde pasan todos los pacientes traqueotomizados por primera vez, así que bueno, la verdad que la cantidad de pacientes que vemos nosotros es bastante, y la idea es contarles un poquito acerca de cómo trabajamos nosotros en el tema de humidificación con las tráqueos y un poquito todo el tema del programa de entrenamiento que tenemos nosotros con los papás. Así que bueno, vamos a empezar por lo de humidificación. Sabemos que son funciones de la vía aérea superior: humidificar, calentar y filtrar el aire. Sabemos que a nivel de la bifurcación traqueal, el aire ya nosotros inspiramos normalmente, llega con una temperatura de 37 grados centígrados y una humedad de 44 miligramos por litro, ¿sí? Cuando nosotros bypaseamos la vía aérea superior, necesitamos, hizo un consenso, ¿sí? La Asociación Americana de Cuidados Respiratorios en el año 2012 hizo un consenso para que todos los gases inhalados de los pacientes que tienen bypaseada la vía aérea superior, ya sea por un tubo orotraqueal
o por una cánula de traqueotomía, debe llegar a nuestro paciente con una humedad aproximadamente entre 33 y 44 miligramos de agua por litro, a una temperatura entre 34 grados centígrados y 41 grados centígrados, y esto va a llegar con una humedad relativa del 100%. ¿Sí? Esas serían las condiciones en las que nosotros tendríamos que entregarle el gas a nuestros pacientes que estamos con la vía aérea superior bypaseada. Cuando nosotros bypaseamos la vía aérea superior, se van a producir cambios histológicos. ¿Sí? Ya vimos que no vamos a poder filtrar el aire, no lo vamos a poder humidificar y no lo vamos a calentar. Esto repercute a nivel de la función ciliar, porque las cilias van a empezar a disminuir la movilidad. Se va a producir a partir de eso un daño de las glándulas submucosas, se va a dañar el epitelio de la membrana basal, y esto va a llevar a que nuestras secreciones empiecen cada vez a espesarse cada vez más, con las consecuencias que van a ser infecciones a repeticiones y atelectasias. ¿Sí? Es por eso que nosotros en nuestros pacientes con traqueotomía disponemos de 3 diferentes sistemas para poder humidificar, calentar y calentar el aire. ¿Sí? Uno de los sistemas que nosotros tenemos y que usamos bastante en el hospital son los humidificadores activos. Lo que hacemos es ingresar un flujo de aire comprimido o de oxígeno a través de una carcasa de humidificación, y esto es lo que vieron en las mediciones, que se proveía una humedad relativa aproximadamente del 100%, que era lo que estaba recomendado por la literatura. Otro de los sistemas de humidificación que recomienda la literatura extranjera, que nosotros no lo usamos porque la verdad es que se ve que es muy difícil controlar la temperatura de estos sistemas, son los nebulizadores. ¿Sí? En otros lugares se utiliza la nebulización, lo que se produce es el pasaje de flujo de aire a través de un orificio jet. Lo otro que tienen es que depositan partículas de agua, de suspensión de agua dentro de la tráquea, a veces puede irritar, y la verdad es que nosotros este tipo de sistemas no los tenemos y no los utilizamos. Y en el otro extremo tenemos las narices artificiales o los HME, que son muy sencillos de usar porque no requieren de electricidad, toman la temperatura corporal del paciente y la humedad de la propia expiración del paciente, y la eficacia de estos HME dependen del volumen corriente del paciente, del tiempo inspiratorio y de la temperatura corporal. Ahora, algo que yo siempre aclaro porque a veces hasta en mi propio hospital se genera la duda, muchas veces creen que los HME son filtros. Bueno, no todos los HME son filtros, depende mucho de las características del fabricante. Siempre deben fijarse en el envoltorio, porque hay algunos que son únicamente HME y otros que son HME más filtro. ¿Sí? Y depende también el grado de filtración que tienen, ¿sí? No todos generan el mismo tipo de filtro. Y lo otro que nosotros debemos tener en cuenta mucho en pediatría es la resistencia que me genera, ¿sí? El HME cuando yo lo coloco adelante del paciente. Eso también está determinado por el fabricante y figura en el envoltorio del HME. Así que siempre antes de ponerlo revisen y fíjense cuál es la función que ustedes le quieren dar. Si le quieren dar una función únicamente para humidificar, un HME solo va. Ahora, si yo lo quiero para filtrar el aire porque mi paciente se va a vivir al medio de la selva, bueno, no me va a servir el HME solamente, necesito buscar uno que tenga también la propiedad de filtrar partículas. ¿Sí? En el 2013 se publicó un artículo en la Respiratory Care donde hicieron comparar la efectividad entre los dos tipos de humidificadores más usados, que son el humidificador activo y el HME. Ellos le hicieron la medición, lo midieron en 2 periodos de tiempo, pusieron a la misma cantidad de pacientes, tanto 20 horas como 10 semanas. Midieron diferentes variables, ¿sí? Los pacientes que fueron sometidos a 20 horas, tanto de HME como de humidificación activa, las variables que midieron fueron si requirieron de cambios de emergencia de la cánula, la necesidad de aspiración nocturna, el trabajo respiratorio y la viscoelasticidad de las secreciones. La viscoelasticidad de las secreciones las medían con una muestra de laboratorio. A los pacientes que le colocaban los 2 dispositivos durante 10 semanas, las mediciones que buscaron fueron la ocurrencia de eventos clínicos, también medían trabajo respiratorio y la inflamación de la vía aérea, que esto también lo hacían midiendo las interleuquinas en las secreciones. En base a esto se obtuvieron resultados, ¿sí? Los resultados que vieron ellos es que a las 20 horas, en los pacientes que fueron sometidos a HME y a humidificación activa durante las 20 horas, ellos lo que notaron era que los pacientes eran pacientes pediátricos, ¿sí? Que los pacientes lo que hacían era aumentar el esfuerzo respiratorio con la colocación de los HME. En cambio, las otras variables no vieron diferencias significativas. Y en aquellos pacientes a los que los dispositivos se los colocaron por 10 semanas,
vieron que obtuvieron menor cantidad de eventos clínicos adversos en aquellos que tuvieron humidificación activa versus los que tuvieron HME. Y en cuanto a los otros variables no se encontraron ninguna diferencia. En base a esto, ellos hicieron una recomendación, que es lo que utilizaban, lo que terminaron utilizando ellos, es que recomiendan la utilización de la humidificación activa en niños con secreciones espesas y que presentan intercurrencias respiratorias a repetición. Después, esto por ahí un poco más para contarlo cómo es la forma en que nosotros lo utilizamos. A partir de este trabajo del 2010 que se hizo acá en la Argentina, la clínica Basilea, lo que hicieron es un trabajo de laboratorio donde lo que se plantearon a los chicos al hacer el trabajo es que a pesar de que sabían de que el frasco humidificador, el que nosotros colocamos siempre con el oxígeno, con la bigotera, que en el hospital está lleno, calculo que en el de todos está lleno, sabían que no cumplía con las funciones de humidificar, de entregar el aire a una buena temperatura. Igualmente en todos lados el frasco está. Entonces dicen, bueno, hagamos un trabajo para ver si realmente sirve o no sirve, ¿sí? Y lo que hicieron es lo compararon con dos sistemas diferentes de humidificación activa, que la diferencia que tenían los sistemas de humidificación activa era el circuito. En uno había cable calentado y en el otro no tenían circuito con cable calentado. Lo que hicieron fue medir temperatura, humedad absoluta y humedad relativa, tanto en el frasco, frasco de humidificación, acá, en el frasco de humidificación, como en el circuito de humidificación activa. Utilizaron los calentadores de Fisher & Paykel, el MR810, que tiene 3 niveles de temperatura. Lo que hacían era, en el frasco de oxígeno con agua, colocaron a la salida del frasco, midieron humedad, temperatura, humedad absoluta, humedad relativa y temperatura, y lo midieron también distal, que esto sería como si fuera proximal al paciente. Lo que hicieron pusieron 200 mililitros de agua destilada y fueron subiendo el flumíter hasta 16 litros y fueron midiendo. Lo que ellos vieron era que en ninguno de los valores cumplía ni siquiera con la mitad de lo recomendado por la literatura. En cambio, cuando lo hicieron con el sistema de humidificación activa, lo que hicieron colocaron a la salida del flumíter, colocaron una T63, colocaron un pico de Venturi al 24%, que esto lo que me hace es acelerar el flujo, ¿sí? Que nosotros vamos a tener con la carcasa acá con agua, que está a una temperatura que yo la voy a determinar por los 3 puntos de temperatura. El azul es más el nivel 1, el amarillo el nivel 2 y el rojo es el nivel 3. Y después midieron tanto a la salida, a la entrada del pico de Venturi, y lo midieron también a la salida del circuito, sea proximal al paciente. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos encontraron? Bueno, lo que ya habíamos dicho, que el frasco humidificador no llega a los niveles recomendados, que únicamente se encontró que con 1 litro, o sea, con casi nada, se llega únicamente a una humedad absoluta del 16,2 miligramos por litro, o sea, nada. Pensábamos que estábamos 33, 34 que necesitábamos, llegamos a 16 nada más, ¿sí? Después vieron que los sistemas de humidificación activa, ¿sí?, aumenta proporcionalmente la temperatura, aumenta la humedad absoluta a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, ¿sí? Cuando nosotros vamos aumentando los niveles de temperatura, va aumentando la temperatura y que va disminuyendo a medida que yo le voy aumentando el flujo al flumíter, ¿sí? Entonces, si yo voy a aumentar el flujo del flumíter, debo aumentar la temperatura para mantener la misma humedad absoluta. Los dos sistemas de humidificación se comportaron de forma similar en los niveles 2, salvo que los que tenían el cable calentado con el nivel 2 tenían mayor niveles de humedad y de temperatura. Y ninguno de los dos sistemas de humidificación activa, tanto con cable calentado como sin cable calentado, lograron los valores que recomienda la literatura en el nivel 1. O sea que en caso de que nosotros lo usáramos, debemos colocarlo o en el nivel 2 o en el nivel 3, dependiendo si tenemos cable calentado o no tenemos cable calentado. Como conclusión, acordarse siempre que el frasco humidificador no condiciona el gas que nosotros le estamos entregando. Es muy difícil erradicarlo, la verdad, que yo trato de sacarlos y cuando vuelvo los volvieron a poner los enfermeros. Es muy difícil, está como muy incorporado que el agua dentro del frasquito verde genera humedad y que al paciente le va a servir.
pero bueno, es algo que hay que ir insistiendo para empezar a sacarlo. Los mejores resultados con el frasco humidificador se encontraron con 1 litro y lo único que entrega es el 50% de lo recomendado por la literatura, o sea que está más que descartado, ¿sí? Los sistemas de humidificación activa logran, ¿sí?, acondicionar el gas, y los circuitos de humidificación activa con cable calentado son un poquito más superior que los que no tienen cable calentado al momento de tener que elegir. Igualmente, esto es todo un trabajo de laboratorio. Acuérdense que no es medición con pacientes, todo con laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el hospital? En el año 2013, nosotros en la sala donde yo estoy, tuvimos un ingreso de 106 pacientes traqueotomizados, entre pacientes con traqueotomía crónica y pacientes con traqueotomía nueva. De los cuales estos 106 pacientes, 53 fueron sometidos a humidificación. De los cuales 51 fueron sometidos a humidificación activa y 2 solamente utilizaron el HME. ¿Por qué? Tiene una explicación lógica. Los HME yo no los dispongo. No tengo yo HME en mi servicio como para agarrar y poner y dárselo a todos los pacientes. Los tiene el servicio de endoscopía respiratoria. No es algo que el hospital compre y tenga un stock, sino que son donaciones, regalos que llegan al servicio de endoscopía respiratoria y se los dan por lo general a los pacientes cuando se están por ir de alta, que se están por ir a la casa. En cambio, la humidificación activa yo la tengo a disposición yo. Tengo las carcasas, tengo el humidificador, tengo las ramas, tengo los picos de Venturi, tengo los flumeters, ¿sí? Y por lo general, en todos los casos que yo coloco la humidificación activa, son todos pacientes que tienen intercurrencias respiratorias, que las hacen durante la internación o que vienen, ¿sí?, con una intercurrencia respiratoria. Y muchos de los pacientes también que tienen humidificación activa, la mayoría de nuestros pacientes vienen desde terapia intensiva. Entonces, en terapia intensiva es un sistema que se utiliza mucho, entonces durante las primeras 48 horas, por lo general, les dejamos el sistema de humidificación activa, luego tratamos de pasarlo a aire comprimido, si el paciente estuvo con oxígeno, 48 horas, si vemos que el paciente baja la cantidad de secreciones, la calidad de las secreciones, lo empezamos a retirar paulatinamente hasta ver de que no haya ningún tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, nuestro algoritmo de elección en el hospital es los HME sí en pacientes que están en oxígeno ambiente y que deambulan, y no obviamente si requiere la colocación de oxígeno adicional, si tienen secreciones muy espesas y obviamente con válvula fonatoria porque no se puede colocar. Y sí colocamos la humidificación activa en aquellos pacientes que tienen intercurrencias respiratorias, que tienen secreciones espesas, que requieren de oxígeno adicional, y obviamente la contra que tiene el sistema de humidificación activa es que yo necesito de electricidad y necesito de que mi paciente se encuentre en una cama acostado, ¿sí? Entonces, una forma de destete también muchas veces es, bueno, durante el día, mamá, agarre la UPA, sáquelo, desconéctelo de la humidificación, y durante la noche se lo ponemos para dormir, ¿sí? Entonces, gradualmente se lo vamos sacando en el tiempo y vamos viendo si lo requiere o no lo requiere. Eso en cuanto a humidificación. No sé si alguien me quiere preguntar algo. O... Tengo una preguntita, no tiene nada que ver con la traqueotomía, pero es una duda que tengo por un cambio que se está charlando dentro del hospital nuestro, que son los sistemas de humidificación pasiva en los pacientes ventilados de menos de 10 kilos. Sí, nosotros no lo usamos. ¿No lo usan? No. ¿Tienen idea ustedes si en algún lugar se utiliza en chiquitos de menos de 10, o sea, de más de 10 kilos sí? En el hospital usamos activos. Todo activo, 100%. El mayor problema está en la resistencia. La resistencia. Sí. Porque yo estuve buscando un poco distintos HME y hay algunos que te dicen que tienen, o sea, con volúmenes compresibles realmente muy chiquititos, que dicen que tienen baja resistencia, capacidad de filtrado, es otra cosa también del 99,9 como todos los filtros. Sí, pero sí, es discutible. Es discutible, por el 0,1% te puede tocar. Y el tema de que te acepta hasta volúmenes compresibles realmente muy chiquititos, hay filtros que realmente aceptan eso. Pero yo no sé acá quién lo usa eso. No, nosotros por lo menos en el hospital no. Y lo otro es que siempre decimos nosotros son los costos. O sea, una HME, a la que yo había averiguado en un momento, sale de cerca de 30 pesos, más o menos. Y tenés que, la indicación es cambiarlo por lo menos todos los días, tenés que tener uno
para cambiarlo. Si llega a impactar un moco, agua, lo que sea, lo tenés que cambiar. O sea, que imagínate que los pediátricos que pueden toser sin darse cuenta, sin sacárselo o lo que sea, puedes necesitar 3, 4, 5. ¿Esa es la recomendación en pediatría? Sí. O sea, se cambie diariamente. Sí. Es la indicación del fabricante. Sí, no, una línea del fabricante, otra cosa la indicación infectológica. Yo te digo cuál es la realidad, es que la tenés que cambiar una vez por día. Ahora, que nuestros pacientes lo usan más de un día, sí. Claro, porque, por ejemplo, en adulto también, el fabricante en adulto te dice cámbialo todos los días. Y infectología te dice si no hay un moco impactado y está seco, no lo cambie. Sí, nosotros terminamos haciendo lo mismo. No, pero el mayor problema es en la población menor de 10 kilos, es el trabajo respiratorio que genera. Por más que te esté probado o el fabricante te diga que tiene baja resistencia, siempre genera trabajo respiratorio y es el motivo por el cual los terminas. Lo otro creo que también, yo terapia hago guardias, pero no estoy todo el tiempo, ¿no? Pero es la termorregulación también, que es muy difícil, que por ahí cuando son muy chiquitos les cuesta más, entonces como necesitas tener una buena temperatura corporal, un sistema a veces no te, activo, claro, lo tenés garantizado. Claro, en el aire. En cambio así a veces no te cubre esa función. Sí, no preguntaba porque... Sí, a lo mejor es la tendencia nueva y puede ser. Porque al menos si capaz nadie lo usa, pero hay alguna referencia bibliográfica de algún lugar en donde esté comparado, como esta comparación que vos mostraste de los trabajos de modificación en traqueotomía, capaz existe esto en pacientes ventilados con un sistema u otro sistema, que en realidad no encuentran... la migración, por ejemplo, en adultos que nosotros tuvimos fue por una cuestión infectológica. Se empezaron a aislar gérmenes en las carcasas y eso fue lo que de a poco generó la migración absoluta del sistema de modificación activo al sistema de modificación pasivo. No sé si no se cultivaron los de pediatría. No, nosotros tampoco pero, o sea, capaz, ojos que no ven, corazón que no siente, pero si capaz si nos pusiéramos a ver eso y el costo-beneficio no es tan grande, capaz se podría llegar a reducir el tema infectológico. Desconozco, realmente pediatría desconozco. Igualmente yo estoy haciendo ahora justamente unas guías de NAV, de neumonía asociada a ventilación mecánica, y en ese sentido las guías no son certeras al momento de recomendación de una u otra técnica. Todavía no hay una recomendación respecto a la NAV específicamente, sí. ¿no? Dice que puede ser distinto. Sí. No hay una guía específica puntualmente para prevención de NAV. Ya te digo, había nosotros que tenemos bastante cuidado en la terapia en su momento cuando se estudia el sistema de modificación activo, se aislaban los gérmenes comunes, siempre se aislaban en los reservorios de agua de los sistemas de modificación activa. De hecho no quedaron, salvo pediatría, no quedó otro servicio con sistema de modificación activa. Pero bueno, qué sé yo, pregunta nada más. Sí. Bueno, ahora la segunda parte ya vamos un poquito más al tema del entrenamiento, ¿sí? Bueno, en el año 99, ya arranqué como de lo más viejo que encontré hasta lo más nuevo, que es un artículo del 2011. Se hicieron unas guías sobre cuidado crónico de pacientes traqueotomizados y ellos ponían el enfoque mucho en el entrenamiento, ¿sí? En que la correcta, o sea, el éxito en la transición entre el hospital y el hogar estaba determinado por un buen entrenamiento del manejo familiar de los papás, ¿sí? Siempre hay que tratar de hacerles entender a ellos que una complicación es potencialmente fatal, ¿sí? Es una amenaza para la vida de ellos y que tienen que estar preparados para resolverla. Y nosotros somos los encargados de darles las herramientas para que ellos la puedan resolver, ¿sí? Y la verdad que en todos los artículos que leí se centraban mucho en que la educación tiene que ser clara, ¿sí? Y exhaustiva, ¿sí? Nosotros debemos bajar nuestro vocabulario muchas veces al explicarle a los papás, tratar de ponerlos en la situación un poco de ellos, en su situación social, en su situación familiar y tratar de acompañarlos en el momento del entrenamiento. Dentro de las recomendaciones que ellos generan, dicen que los familiares o cuidadores, ¿sí? Ellos hablan mucho de cuidadores porque tienen como mucha más internación domiciliaria que nosotros. La verdad que nosotros, pacientes traqueotomizados con internación domiciliaria, únicamente los pacientes que están ventilados 24 horas. El resto se van todos con su set de cosas para la tráqueo a su hogar, ¿sí? Dicen que lo ideal sería que los papás tengan conocimientos previos al procedimiento, ¿sí? Que alguien se acerque, les cuente los beneficios
las contras, cómo va a ser el procedimiento, cómo es una traqueotomía, de qué se trata, todo en el momento previo a la cirugía. Que cada paciente debe tener un rol fundamental en el cambio, ¿sí? Uno tiene que saber evaluar para qué sirve cada padre y cuáles son las habilidades de cada participante. Otra de las cosas que pone mucho énfasis es utilizar muñecos con tráqueo, ¿sí? Previo a que el paciente lo pruebe en su propio hijo, a que el padre lo pruebe con su propio hijo, tratar de hacerlo con muñecos de traqueotomía. Antes del acto hospitalario, la recomendación es siempre que al menos 2 personas estén entrenadas en el manejo y que el tiempo del entrenamiento va a depender de cada caso en particular, ¿sí? Depende del estado clínico del paciente, también de la causa social, del estado familiar. No es lo mismo 2 papás que están todo el tiempo con su hijo en la sala de internación a una mamá que vino desde Misiones sola con su paciente, llega acá, lo terminan traqueotomizando y se tiene que quedar acá a hacer el entrenamiento. ¿Sí? Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En el año 2005 se escribió otro artículo en la Respiratory Care donde habla sobre el cuidado crónico de los pacientes con traqueotomía, y fíjense que entre los componentes el primero que aparece es el entrenamiento a los padres y a los cuidadores. ¿Sí? Sugieren que también el entrenamiento de uno lo debe comenzar lo antes posible, ¿sí? Ni bien el paciente está traqueotomizado, que se debe ajustar a las necesidades del paciente, lo mismo que en el anterior, que se debe entrenar a 2 personas preferentemente, y sugieren ellos un plan de seguimiento programado con un terapista respiratorio. Para ellos el terapista respiratorio seríamos nosotros, ¿sí? Y este que ya es más nuevo, ¿sí? Que habla únicamente de entrenamiento familiar, es un artículo del 2011, es una revista de neonatal. Lo escribieron enfermeros, ¿sí? Y vieron de nuevo que el entrenamiento tiene que estar meticulosamente planificado, que se deben utilizar diferentes métodos de enseñanza. Ellos utilizan muchos videos informativos y tienen como páginas web donde los padres se meten y tienen simulacros de pacientes con tráqueo, de cambios, de cosas de emergencia. Ellos les dan la página y los papás se tienen que meter y mirar todas las cosas. Se necesita siempre de un equipo multidisciplinario. Ellos hablan obviamente de los trabajadores sociales, que para nosotros también acá son muy importantes, kinesiólogos, médicos y los enfermeros. Bueno, el artículo está escrito por enfermeros, o sea que imagínense que eran como los principales. Ellos hicieron como un cuadro, ¿sí? Con síntomas, posibles causas y la acción, lo que deberíamos hacer. Es un poco medio resumiendo lo que contó Judith en la primera parte, que vieron de las cosas más importantes que les podía pasar en el hogar, era que la cánula esté obstruida por secreciones, entonces ellos deberían fijarse que si la cánula, la sonda de aspiración no pasaba, debían instilar, aspirarlos, en caso de que la aspiraran y que instilaran, aspiraran y la sonda no siguiera pasando, revisaran el calibre de la sonda, porque a lo mejor era más grande que la tráqueo, y cualquier cosa, recurrir a cambiarla, a cambiar la cánula. Después, en caso de que haya mocos muy espesos, había que fijarse porque seguramente había una humidificación inadecuada, entonces había que corregir el tema de la humidificación. Las decanulaciones accidentales, ¿sí? Había que corregir el tema de reposicionar el tubo y asegurar bien con el collarín la cánula. Y en caso de dificultad respiratoria, podían ser por cánulas ocluidas, o por dificultad respiratoria por otra causa, y ahí enseguida también había que reposicionar la cánula, tratar de que el paciente tosa y poder aspirarlo, y en caso de que todas esas cosas no fueran posibles, enseguida llamar a servicios de emergencias médicas. Y también la tienen como muy presente. En caso de que usted hizo todo el algoritmo de pasos, que es aspirar, cambiar la cánula, el paciente sigue con los síntomas, enseguida llamar a emergencias médicas. Como conclusiones que llegaron es que el cuidado de los pacientes con tráqueo puede ser realizado tranquilamente y debe ser realizado por los padres, que el éxito en el traspaso entre el hospital y el hogar depende fundamentalmente del manejo familiar, que los padres tienen que estar atentos a las complicaciones y tener las herramientas para poder resolverlas, y que se debe incentivar a los padres a asumir el cuidado a las 24 horas de este paciente.
nosotros la verdad que no les queda otra, pobre, pero es como que ya saben que el combo de la traqueo viene a que ellos se tienen que hacer cargo. Es muy raro nuestros pacientes que tienen internación domiciliaria. Creo que yo recuerde hay una que no está ventilada y que tiene 12 horas de internación. La realidad es que la mayoría se van con los papás. Bueno, y un poquito para contarles cómo es la experiencia y cómo es el entrenamiento que hacemos nosotros. En el año 2013 ingresaron al CIM 78 pacientes traqueotomizados nuevos. Yo la verdad que hasta que no vi los números, a mí me parecía que habían sido un montón, pero la verdad que es muchísimo y cada vez son más. La media de la edad es aproximadamente de 47 meses y los días de internación, yo acá no cuento los días de internación en terapia intensiva, es a partir de que llegan a la sala, es de 13 días, ¿sí? El rango era muy largo, porque tenemos pacientes a veces muy graves, donde por ahí están internados meses después en la sala, pero el promedio de días de internación está en 13, y esto se pudo disminuir un montón. Yo la verdad que hace 2 años que estoy en la sala el 100% full time, pero por lo que me cuentan la gente que trabaja ahí, se pudo solucionar mucho con servicio social. La verdad que era lo que más trababa al paciente a irse eran los insumos, conseguir el aspirador. Y con el servicio social eso se pudo solucionar un montón. Ahora hay un stock de 10 aspiradores en el hospital donde se los dan a los padres, se los prestan hasta que les termina saliendo el aspirador domiciliario, el aspirador que ellos piden, o por su provincia o por su municipio o porque se lo dona a alguien, entonces se los prestan. Una vez que consiguen el de ellos definitivo, vienen y lo devuelven, pero entonces hay como una circulación más rápida de pacientes. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos? Tenemos en primer lugar los síndromes genéticos. La verdad es que somos como el lugar de elección para que lleguen todos, ¿sí? Todo paciente que entra al hospital es genético hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? La verdad que es el mayor pool de pacientes son los síndromes genéticos. Después tenemos las enfermedades del sistema nervioso central, que en realidad abarca mucho. Tenemos muchísimos, desgraciadamente, tumores centrales nosotros, tumores de tronco, de fosa posterior, muchísimos. Y la verdad que tenemos un alto grado de pacientes traqueotomizados por los trastornos de gluterios que generan muchísima dependencia del respirador, fallas de extubación y terminan traqueotomizándose. Después, anomalías de la vía aérea, ¿sí? Tenemos muchas traqueomalacias, laringomalacias, parálisis cordales congénitas. La verdad que tenemos un gran número de pacientes. Los pacientes inmunosuprimidos, muchos de estos pacientes inmunosuprimidos son pacientes que tienen tumores en el mediastino, ¿sí? Que comprimen vía aérea, que después de eso requieren de hacer quimioterapia, entonces por eso están dentro del grupo de inmunosuprimidos. Después tenemos los que tienen dificultad respiratoria baja, que son sepolados, que ahí estarían todas las encefalopatías crónicas no evolutivas que ingresan con dificultad respiratoria. Y lo que ha bajado un montón el número, que es más chiquitito, son los neuromusculares. La verdad es que esto mejoró muchísimo después de la implementación de la ventilación no invasiva y de los protocolos de intubación de la terapia con el COFACIS, con la asistencia manual de la tos. En total tenía 2 pacientes nada más neuromusculares, que son pacientes que requieren de ventilación 24 horas. Una es una miopatía hemarínica, me acuerdo, y el otro no me acuerdo, pero una estoy segura que tuvo un montón en la terapia y lo terminaron pasando a la sala respirada. Dentro de las complicaciones, estos siempre son complicaciones agudas, ¿sí? Son de mis pacientes traqueotomizados nuevos. La más común es el granuloma, pero ahora se van a dar cuenta, cuando yo les cuente el entrenamiento que hacemos y por qué en tan pocos días, se van a dar cuenta que por qué son los granulomas. Le cambiamos la cánula todos los días, hasta que se entrenan. Después, obstrucciones de cánula, tenemos un porcentaje. Fístula, una sola, que fue traqueocutánea. Era un paciente que ya había tenido 4 cirugías de la tráquea y se terminó hospitalizando, era imposible. Las intercurrencias respiratorias siguen en el segundo otro lugar, y el sangrado, que son sangrados de ostomas por granuloma, que terminan sangrando. En realidad el sangrado es eso. Nunca, la verdad, me ha pasado, por suerte, que sangre arteria ni nada por el estilo. En cuanto al entrenamiento, tenemos diferentes etapas. El programa de entrenamiento se divide en una etapa que es en la unidad de cuidados intensivos, que es el postquirúrgico inmediato, ¿sí? Ni bien el paciente se traqueotomiza,
así sea que requiera ventilación invasiva o no, pasa sí o sí a la unidad de cuidados intensivos durante una semana, que es cuando se realiza el primer recambio de cánula, que a diferencia de lo que hace Judith, lo hace endoscopía respiratoria. Nosotros tenemos un servicio de endoscopía respiratoria que va todos los días al hospital. Que tiene un montón de endoscopistas y todo, es como distinto, por eso un poco es mucha la diferencia a veces. El primer recambio entonces le realiza a la semana el servicio de endoscopía respiratoria. Los padres en este momento lo que van a hacer es que el paciente no está ventilado 24 horas o puede estar con ventilación parcial o sin ventilación, comienzan el entrenamiento en la técnica de aspiración. ¿Sí? Ya empezamos a mostrarle. Y lo otro que hacemos en la terapia es entregarles un cuadernillo informativo. Ya, ahí les puse una imagen. Yo traje uno porque era el último que queda porque está en revisión, lo van a hacer de nuevo. La verdad que es un cuadernillo que es súper completo. Se le entrega a los papás, tiene imágenes, tiene desde por qué se traqueotomiza, cuáles son los motivos, cómo se cambia, con figuras, de todo. La verdad que está bastante... Está hecho por el servicio de endoscopía respiratoria y el servicio de kinesio y el servicio de la sala y la gente del CIM 62, que es donde pasan todos los pacientes. Y lo otro que se realiza en esta primera etapa es, si los papás pueden, si la situación da, porque el paciente está estable y los papás pueden irse un ratito a hacer el curso, es hacer el curso de RCP, que lo hacen enfermeras que están capacitadas en el segundo piso, hay aulas con muñecos y les enseñan y hacen el curso de reanimación cardiopulmonar. Mientras tanto, nosotros nos encargamos de la importancia de la técnica limpia. En terapia igualmente se usa la técnica estéril. Una vez que ya el paciente pasa a la sala, empezamos a usar técnica limpia, ¿sí? Pero mientras está en la terapia intensiva, se usa técnica estéril. Le empezamos a enseñar el número de sonda que deben emplear, los cuidados a tener en cuenta cuando realizamos la técnica, lo mismo que se ayude a no sobrepasarse, fijarse cuál es la sonda correcta para no obturar todo el lumen de la cánula y que el paciente pueda seguir respirando y no se ponga como loco y nos empeore, desature, ¿sí? Cuál es el tiempo, la técnica de tratar de hacer girar la sonda. Bueno, todo eso aprovechamos mientras están en la terapia a que lo puedan seguir haciendo. Y lo otro son los cuidados para evitar la decantación accidental, un poco eso de posicionar el cuello, tratar de mantenerlo tranquilo, que los papás entren, si el paciente está muy irritable, tratar de que entre a la terapia para que los papás lo contengan. Y lo del cambio de las gasas es lo mismo que decía Judith, no lo cambia nadie. Yo doy guardia los domingos y a veces voy los domingos y los veo y me da... No. Porque aparte sangra mucho, el procedimiento sangra, entonces le dejan la gasa esta con sangre toda pegada y se macera toda la piel. Entonces después pasan a la sala y tienen todos los estómagos rojos, horribles. Así que nada, la verdad que sí, con cuidado se puede cambiar. No pasa nada. Una vez que el paciente termina su etapa en UCI, que sería una semana en caso de que esté todo bien estable y que pueda pasar a la sala, pasan al CIM 62 y dentro del CIM 62 van a tener una etapa donde el paciente va a concurrir a endoscopía respiratoria, ¿sí? Los primeros recambios de cánula los realizan las enfermeras del servicio de endoscopía respiratoria. Va a bajar el paciente con sus familiares, en lo posible que sean dos, mamá, papá, mamá, abuela, el que sea, bajan endoscopía respiratoria con esta hoja. No sé si se ve muy bien, pero la idea es, bueno, colocar los datos del paciente, los diagnósticos por qué se realizó la traqueotomía, la fecha de ingreso, el número de cánula. Nosotros no le damos cánulas más chicas del número, sino que le damos el tubo endotraqueal. Entonces, el paciente tiene que tener todo armado en la habitación, con los implementos y con un tubo endotraqueal de un número menos que el número de cánula. Si tiene aprobado o no el curso de reanimación. Y después, como verán acá, hay un sector que es para endoscopía respiratoria y otro para la sala. Es como si fuera un semáforo, si ven tiene un rojo, un amarillo y un verde, donde cada vez que el paciente baja, se va a colocar la fecha que baja, ¿sí? Con quién bajó, quién realizó el cambio. Fíjense que primero lo hace siempre la enfermera de endoscopía y ya después los siguientes los hace la madre, el padre o algún otro familiar. Y depende de cómo realizan la técnica, se les coloca o un rojo, o un amarillo, o un verde, ¿sí? Y lo otro que tenemos para evaluar es cómo está el ostoma, si está lesionado, si tiene granulomas, si
tiene los bordes lisos, el estado del cuello, los insumos, que en realidad los insumos es ver si tiene ya el aspirador, si tiene el aspirador manual, si tiene todo esto, que hasta siempre, un día antes de que se vaya, nunca está, es muy raro que esté, y bueno, después la firma del que lo vio. Fíjense que tienen aproximadamente 5 cambios en endoscopía respiratoria, y una vez que la endoscopía respiratoria nos dan el ok, los papás hacen al menos 3 cambios con nosotros en la sala, conmigo y con el enfermero. La idea de la sala es tratar de simular la situación muy parecida como si estuvieran en casa. Nosotros lo único que hacemos es observar, ¿sí?, lo que hacen los papás. Vemos que estén todos los materiales preparados. Bueno, ya me adelanté. En este momento, ¿sí?, cuando el paciente está bajando en endoscopía respiratoria, nosotros en el SIM seguimos, obviamente con el entrenamiento de la técnica de aspiración, y lo otro que ponemos bastante énfasis en este momento es en explicarles el tema de cómo respira su hijo, cuáles son las pautas de alarma. Pasan de estar en un lugar muy monitorizado como es la terapia intensiva a pasar a un lugar donde hay 50 camas y a veces con suerte 6 enfermeros, ¿sí? Entonces tenemos que agilizar mucho ese tema de que sepan aspirarlo bien, que sepan saber cuáles son los signos y síntomas de una cánula tapada, que enseguida avisen, que tengan todo siempre preparado por si hay que hacer un cambio de emergencia. ¿Sí? Insistimos mucho en eso hasta que se van fogueando. Al principio es muy difícil por este tema, están muy monitorizados en un lugar, en un área muy cerrada como es la terapia intensiva, y pasan a la sala. Pero bueno, es la transición entre el hospital y la casa, así que no nos queda otra. Se dan las pautas de higiene tanto de los tomos como de la cánula, ¿sí? Les enseñamos a lavarla. Nosotros ahí en el hospital le damos detergente bioenzimático, que tenemos porque hay en el hospital, pero una vez que se van a la casa, la realidad es que el detergente bioenzimático no lo tienen, así que la indicación que le damos nosotros es que las laven con agua. Si ven que no sale, con un poquitín de detergente hacen una solución jabonosa, la dejan un ratito, 5 o 10 minutos, la enjuagan bien, la secan y la tienen lista para volver a cambiar, ¿sí? Y las pautas de alarma que ya hablamos. Y en este primer momento lo que le hacemos, esto se lo entrega también el hospital, es un aspirador manual, ¿sí? Para que tengan para ir cuando van a endoscopía, si van a hacer algún estudio, y para que obviamente se lo lleven a la casa. Bueno, una vez que termina el entrenamiento en endoscopía, ya viene la etapa del SIM 62, que es donde acá sí se realizan al menos 3 cambios, lo realizan los papás. Nosotros los seguimos educando en posibles complicaciones, que es lo que tienen que hacer al momento de recambiar la cánula, y siempre ponemos el énfasis en tratar de ponerlos en situaciones por ahí de cambios de urgencia, y qué es lo que ellos tendrían que realizar en caso de que necesitaran hacerlo por urgencia. La condición del alta de este paciente lo va a tener cuando logre tener el entrenamiento finalizado, o sea, los 5 cambios en endoscopía, al menos 3 en la sala. Se les enseña el uso y la higiene del aspirador domiciliario, que por lo general les llega siempre un día antes, que tengan el curso de reanimación cardiopulmonar aprobado, y se realiza un checklist de los materiales para el hogar, sonda, gasas, todo. Una vez que tienen todo el kit completo, el paciente ya está en condición de alta. Como conclusiones, recordar que siempre el entrenamiento de los papás con niños es posible, siempre gracias a un equipo multidisciplinario. Nosotros somos bastantes, tenemos a endoscopía, a los médicos, nosotros los kinesiólogos, la enfermería y servicio social, que la verdad que fue fundamental para agilizar muchas de las cosas que nosotros necesitamos. Y siempre acordarse que es nuestro deber brindarle a la familia las herramientas para que se sientan seguros en el manejo de sus hijos en el hogar. Y creo que